Mi nombre es Javier Robas y quiero darte la bienvenida a Creadores de Prosperidad, el podcast. En Creadores de Prosperidad unimos mente y corazón, cielo y tierra, espiritualidad y prosperidad, paz interior y progreso. Somos mentes creadoras de prosperidad y no nos conformamos con menos. Empezamos. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast de Creadores de Prosperidad, que hoy te quiero hablar de un tema que es vital para el crecimiento en cualquier área que nos planteemos de nuestra vida. Porque muchísimas veces tendemos a, y eso nos ha pasado a todos en mayor o menor medida, sí que es cierto que cuando empezamos a profundizar en el camino de desarrollo personal, espiritual, en el momento que empezamos a tomar responsabilidad de nuestra propia vida, ya empezamos a huir un poco de echar pelotas fuera, que le llamamos, es decir, de responsabilizar a otros de nuestra falta de crecimiento, ¿no? A la falta de oportunidades, a los estudios que tenemos, a la familia en la que hemos vivido, al jefe el que tenemos, al sector en el que estamos trabajando. Es habitual tender siempre y echar, como digo, la responsabilidad del por qué no crecemos, del por qué no progresamos a cosas externas a nosotros. Pero es cierto que no influye apenas en nada. Y ahora vas a ver en qué, porque te digo las cuatro razones, las cuatro causas de por qué nos frenamos y por qué no crecemos mucho más de lo que podríamos. Y de estas cuatro causas, además, te lo voy a poner en porcentajes. Evidentemente, los porcentajes son aproximados, no se ha hecho una medición científica para esto, ¿no? Pero a base de todo lo que yo he observado, a base de todo lo que he leído, de lo que he aprendido, de los mentores que he tenido, me he dado cuenta de que estas son las principales cuatro razones que te frenan. Y una de ellas, evidentemente, son las variables externas a ti. Pero las variables externas a ti únicamente influyen en un 10% de esos resultados que puedas llegar a tener, ¿vale? Así que del 100% de responsabilidad sobre los resultados que tú puedes tener en tu vida, de las cosas que puedes manifestar en tu vida, únicamente un 10% es efectivamente atribuible a situaciones externas. Y eso te lo voy a dejar para lo último, pero vamos a empezar por el 90% que sí que depende únicamente de nosotros. Y date cuenta que cuando te digo, porque también hay quien puede decir, es que todo depende de ti, el 100% depende de ti. Yo no creo que el 100% dependa de ti, yo creo que hay un variable de un 10%, ¿vale? Que no depende de ti. Pero si tú te preocupas y te ocupas por trabajar el 90% restante, puedes llegar a conseguir grandísimas cosas, porque ese 90% restante que sí que depende de ti, no va a poder con el 10% que no depende de ti. Y eso realmente, en el momento que uno entiende, acepta eso, pero se pone a trabajar en relación a eso, es cuando está despertando ese poder interior, ese poder espiritual que decimos que tenemos de poder expandirnos más y más. Así que venga, el 10% es un variable, que es un variable que pueden influir muchísimas cosas que no dependen de ti, pero vamos al otro 90%. Así que las cuatro cosas, una es el variable, pero las variables externas, pero solamente un 10%. Ahora vamos a las que dependen de ti. El 40% de por qué las personas se frenan y no crecen más es por los miedos. ¿Sí? El 40% es por los miedos. Increíble. ¿Miedos qué significa? Miedos a no querer fallar, ¿vale? A no intentar las cosas por no fallar. Miedo también incluye las resistencias que puedas tener a la hora de hacer cosas, pero que vienen inducidas también por miedos. El miedo a no ser aceptado, el miedo a la pobreza, el miedo a
muchísimas cosas, pero la mayoría de personas que no hacen lo que les gustaría hacer en su vida y ni siquiera lo intentan, es por miedos. Así que recuerda ahí, en las enseñanzas de mis libros te hablo mucho de los miedos, te digo cómo trabajarlos, pero sobre todo la indicación clara es actúa a pesar del miedo. Una de las lecciones de vida de creadores de prosperidad, actúa a pesar del miedo. Y sí, te vas a equivocar, sí, te vas a fallar, sí, va a haber gente que no te va a aceptar, sí, todo eso va a pasar. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué peligro hay? ¿Y qué? ¿Vale? Y evidentemente, cuando tenemos miedos, eso uno se tiene que autoobservar y trabajar diligente y honradamente consigo mismo y con y con todo el proceso que uno está viviendo. Cuando uno tiene miedo a algo, ¿sabes de lo que se encarga el ego? El ego se encarga de justificar ese miedo de una manera tan lógica y tan racional para hacerte que no actúes. Porque recuerda que el ego lo que busca es subsistir. El miedo, el ego, lo que busca es permanecer. Entonces va a buscar cualquier excusa que te haga elevarte y que te haga trascender el ego también. Tu esencia quiere evolucionar, pero el ego va a buscar las 1001 razones para justificarte ese miedo. Va a decir, sí, claro, es que el otro lo puede hacer, pero yo no porque esto. Y esa justificación va a ser tan lógica, tan racional y posiblemente tan fuerte que va a tener el poder de frenarte. Pero entonces tienes que observar tú todo ese proceso que te digo. En el momento que empiezas a observar todo ese proceso, empiezas a tomar distancia y empiezas a darte cuenta que incluso con miedo puedes llegar a actuar. Así que primero, 40% miedos. ¿Cuál es la otra cosa que también tiene una importancia increíble que hace que la gente no crezca y no se expanda más y más? Es no desarrollar la capacidad de resiliencia, ¿sí? Que tiene también un 40% de importancia. ¿Tú has visto esas personas que tienen una situación complicada en su vida, pero aún así de manera relativamente rápida se recuperan y todavía crecen más y más? Es decir, utilizan esa situación difícil que han tenido, esa situación complicada, no les sirve para hundirse, sino les sirve para elevarse. Y evidentemente que todo ser humano, incluso el que tiene la capacidad de resiliencia, que es algo que se puede desarrollar, Dios, el universo, nos ha dado a todos los seres humanos la capacidad de resiliencia, a todos los seres humanos. Lo único que hay que desarrollarla como la mayoría de las cosas en la vida, pero de serie nos viene absolutamente a todos. Entonces, evidentemente que cuando una persona, por mucha capacidad de resiliencia que tenga, cuando tiene una situación complicada en su vida, puede pasar un periodo difícil, pero rápidamente se rehace y crece. Y ese 40% de resiliencia también te da muchísima posibilidad a crecer. Y el tercero que te quiero hablar, que le doy un 10% de importancia, lo cual no quiere decir que sea importante, pero no es tan importante como trabajarse los miedos y la resiliencia. Ese 10% que te voy a hablar ahora son las habilidades, el conocimiento. Hay personas que constantemente están queriendo conocer más y desarrollarse y saber más, y eso está muy bien. Las habilidades y el conocimiento es necesario, claro que sí, pero no es lo determinante, porque cuántos miles y millones de personas hay en el mundo con unas habilidades y un conocimiento increíble y que no llegan a crecer todo lo que pueden crecer y a expandirse todo lo que pueden expandirse. ¿Por qué? Porque el 40% de miedos y el 40% de resiliencia le supera ese 10% de habilidades. Así que insisto, no quiero decir que el conocimiento y las habilidades no sea importante. Sí es importante, pero como ves en esta escala de porcentaje no es lo determinante. Así que las tres patas estas las tienes que tener. El 40% de vencer miedo, resistencia, miedo a fallar, miedo a no ser aceptado, etcétera, etcétera, etcétera. La capacidad de recuperarte y crecer gracias a la situación difícil que has tenido y el conocimiento. Con este 90% de cosas lo tienes todo y es en lo que te puedes enfocar, porque luego está el 10% restante que hemos dicho
que no depende de ti, que es un variable que depende de múltiples situaciones externas. Pero esas múltiples situaciones externas no te van a vencer si tienes el otro 90%. Así que recuerda, un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un fuerte abrazo. Si te ha gustado el podcast, por favor deja ahí comentarios, estés donde estés, en redes sociales o en iVoox. Si vas a iVoox o a iTunes lo vas a poder descargar también. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un súper abrazo. Hay quien conecta más con el corazón. Hay quien conecta más con la cabeza. Nosotros conectamos con las dos cosas. Somos creadores de prosperidad.